Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy viernes 6 del mes de junio del año 2025. Y justamente un día como hoy se cumplen ya 2 años del asesinato de Orlando Jorge Mera. Como pasa el tiempo, señores, ¿eh? Por otra parte, los líderes de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader y los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, se reunieron en el día de ayer para buscar enfrentar de manera conjunta la crisis haitiana. En Baní denuncian la depredación del río Nizao. Senadores aprueban crear el Ministerio de Justicia. Además, también hablamos de la desaparición de Yuleisi Santana Serrano. Esa es una niña de Villamella que se estaba bañando en los aguaceros y desapareció y lleva desaparecida ya 21 horas. Miren, yo quiero resaltar el hecho de la reunión que hubo entre los diferentes líderes políticos para enfrentar la crisis haitiana. Yo le digo esto, señores, porque hasta hace muy poco se venía diciendo que el presidente de la República tomaba el tema haitiano para manejarlo con fines politiqueros. Entiéndanse que cada vez que haya cualquier conflicto en el país que pueda restarle popularidad al gobierno, entonces trae el tema haitiano por los moños, porque es un tema que genera mucha pasión, que genera mucho debate y que además de eso tiene preocupada a la población dominicana porque todo el mundo puede ver a larga distancia que de una forma u otra el país va a tener problemas más agudos de lo que aún tenemos con el tema de los nacionales haitianos. Y es lamentable que aquí en el país se haya radicalizado ese tema de manera tal que pudiera verse como si se tratara de dos bandos o si pudiera verse como dos vertientes, una pro haitiana y otra anti haitiana. Y la verdad es que el tema no debe verse de esa manera fragmentada, tomarlo como una agenda nacional, que sea un tema país, un tema que realmente preocupe a los dominicanos, no desde el punto de vista de sus intereses, sino desde el punto de vista de lo mejor para la nación. ¿Y por qué yo le digo, señores, que se ve un pro y un contra? Bueno, porque sencillamente aquí hay algunos sectores que se benefician bastante de esa mano de obra ilegal, pero los beneficios que ellos obtienen con esas manos de obra va en desmedro del interés nacional, porque aparte de eso, están exentos de pagar seguridad social, de impuestos sobre la renta y que además también le ponen una carga pesada a los pocos trabajadores dominicanos que sí contribuyen con la seguridad social. Y ha llegado un momento en que la situación se ha tornado tan intolerable
que uno siente que en su propio país está siendo completamente desplazado. No solo por la mano de obra, señores, es que estamos siendo desplazados de todo nuestro derecho, de todas las partes donde estamos, e inclusive de los servicios públicos del país. Y aunque ustedes no lo crean, eso es así. Y yo les explico parte de las razones por las cuales entiendo que estamos siendo desplazados. La cantidad de parturientas que vienen de Haití de manera improvisada desbordan la capacidad y la receptividad de nuestros hospitales. Entonces, se da el caso de que cuando las mujeres dominicanas se van a la maternidad a dar a luz, a veces ya las camas están ocupadas. ¿Y qué sucede? Que por razones de humanidad también hay que brindarle las mismas atenciones a las extranjeras, porque si no, los organismos internacionales nos fríen en alquitrán diciendo que somos xenófobos y que además maltratamos a los nacionales haitianos. Entonces, ¿qué sucede? Que hay hospitales en la cual las mujeres dominicanas tienen que compartir una cama que viene diseñada para una sola persona con las nacionales haitianas. Pero Haití no solo importa la mujer para dar a luz, sino que esa misma mujer también viene afectadas de enfermedades infectocontagiosas. ¿Y qué hace un dominicano de escaso recurso que medianamente pueda pagar un parto, aunque sea en una clínica de mala muerte? Sencillamente ya no quiere llevar a su esposa a dar a luz a la maternidad por la arrabalización que tienen la misma. Y entonces se produce de manera indirecta un desplazamiento de esas mujeres. Pero ¿qué sucede también en el sector de la educación? Que como no hay ningún tipo de regla para los indocumentados y sí para los nacionales, ellos son los primeros que ocupan los puestos en las aulas, son los primeros que se inscriben sin ningún tipo de documentación. Y cuando los dominicanos nos disponemos a llenar las formalidades curriculares exigidas por educación, ya no hay cupo. Entonces, el Estado dominicano tiene que incurrir en alquilar locales privados o en otros contextos, agarrar e inscribir en colegios privados a los dominicanos. Ya ahí también hay un desplazamiento. Pero entonces, ¿cuál es la otra complicación que tenemos? Bueno, no hablamos el mismo idioma, no tenemos la misma costumbre, no tenemos los mismos modales. Cuando usted vive en un sector, de esos sectores populosos, que ustedes ven que entonces van nacionales haitianos y lo invaden también, y ahí le construyen casitas de zinc, sin ni siquiera tener una letrina, sin tener nada, a usted se le hace bastante complicado usted continuar viviendo en esas condiciones
Y así sucesivamente. Conozco una señora en un residencial que tenía un nacional haitiano de vecino. Se metió y le robó. Ella lo sometió a la acción de la justicia. El hombre fue condenado porque se determinó que ciertamente robó. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando una persona indocumentada en el país comete un robo, debiera ser axiomático que tan pronto sea liberado de la cárcel, un ilegal debe ser mandado a su país, pero aquí no. Aquí sencillamente lo despachan. ¿Qué dijo ese señor? Bueno, cuando yo salga, díganle que la voy a matar. ¿Qué hizo la señora? Despavoridamente vendió la casa barata, huyéndole a esos ilegales, porque total, la mata. ¿Y a quién van a buscar? No hay documentaciones, no hay nada más que el señalamiento a una persona, y hay que destacar que físicamente hay muchos que son parecidos. Ese es un tema bastante serio, y el hecho de que los líderes se hayan reunido para tratar esa crisis me da la impresión de que ese tema va a ser sacado de la agenda política y por fin, de ahora en adelante, ya vamos a empezar a pensar como un solo núcleo, como un solo cuerpo, políticamente, sin tomar en consideración que eso va a generar votos a favor de quien asuma una postura firme. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de 600 pesos de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intrant, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intrant, cambiando la forma en que nos movemos. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Abarcamos la geografía nacional con más de 434 proyectos que en este momento se están ejecutando, cuya inversión supera los 70.000 millones de pesos. Ha sido una tarea titánica la desarrollada por este gobierno y este ministerio. Por eso hago una mención especial para el ministro de Obras Públicas, de Lina Ascensión, porque muchas de estas obras estaban detenidas por muchas situaciones
disposiciones legales. El trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo no solo le está cambiando el rostro y la piel a nuestro país, sino que ha permitido generar un cambio a la situación económica del país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Familias, desde el INAIPI trabajamos en la adecuación y remozamiento de nuestros centros, pintando, higienizando y organizando. Pueden tener la confianza de que garantizaremos seguridad y protección a sus niños y niñas en esta apertura escalonada y voluntaria. Nuestros colaboradores y colaboradoras se mantienen en una formación constante para seguir brindando servicios de atención integral de calidad a la primera infancia de la República Dominicana. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Yuleisi Santana Serrano es el nombre más escuchado en el municipio Santo Domingo Norte y que ahora se ha extendido a Santo Domingo Este, al distrito y hasta el oeste. Porque esa niña fue víctima, o mejor dicho, está desaparecida, supuestamente arrastrada por las aguas de una cañada mientras ella estaba bañándose en un aguacero en Santo Domingo Norte, el sector primaveral. Cuando ocurren actos de esta naturaleza, crea mucha conmoción en la población y lógicamente el dolor que sienten los padres es algo muy difícil que uno no le desearía ni siquiera al peor enemigo. Y cuando ocurren acciones de esta naturaleza, nosotros los que hemos tenido la oportunidad de poder viajar fuera de nuestro país y ver cómo se manejan las cosas en otros países, nos da un remordimiento de conciencia, porque sabemos que esas inundaciones obedecen básicamente a la mala educación de la población. Ustedes ven esas cañadas que se convierten en foco de contaminación y que realmente ahí se lanzan todo tipo de desperdicio, basura, animales muertos, y eso representa un peligro grave para la salud. Miren cómo se ve esa cañada, miren la cantidad de plástico que hay ahí. En cualquier lugar del mundo que tenga un poquito de civilización, entiende que en vez de ver eso como una basura, esos residuos sólidos debieran verse como materia prima para la reconversión y uno poder reactivar esos plásticos, convertirlos en una herramienta útil de producción. Sin embargo, señores, miren las condiciones que hay en esa cañada. Si en vez de ser aquí, en la República Dominicana, esa cañada estuviera en Miami, ustedes pueden estar seguros que el agua que por ahí correría sería un agua cristalina
Y en vez de usted ver todo ese foco de contaminación, usted podría ver cómo la alcaldía en medio del corazón de una ciudad improvisa una fuente que además va reciclando el agua y la belleza natural que envuelve esa fuente en medio de un riachuelo es algo que se convierte en algo muy asombroso y que realmente llama mucho la atención, le da mucha vistosidad. Y quienes viven ahí, lejos de estar matando plagas, mosquitos y cosas, tuvieran un agua cristalina donde usted pudiera ver los peces y otras especies que se producen en el agua. Y eso no estuviera afectando a nadie. Más bien se convierte en una belleza natural, pero lamentablemente las cosas en nuestro país son así. Vamos a cambiar de tema porque Educación promete solucionar el problema de la falta de la policía escolar. Miren, este es un problema bastante serio porque en muchas de las escuelas se forman pequeñas bandas y ustedes ven que a veces ocurren trifulcas y ustedes ven niños que salen peleando a la salida, que están heridos, pero también hay una desorganización bastante grande. Yo le voy a poner un ejemplo. Hay una escuela llamada Juan Pablo Duarte, allá en el residencial Amalia. Ahí yo no veo policía escolar. Lo que yo veo ahí son guardias de las fuerzas aéreas. Pero ustedes lo ven parado en las puertas que tienen la escuela y un liceo que está al lado, pero usted lo ve a ellos, esperan a los niños, pero lo ve muy distraído, conversando, a veces con el celular. Pero el tapón que se forma ahí, eso es un pandemonio. Si esos agentes que están ahí, aunque sea dos, se dispusieran a realizar una labor para que el desenvolvimiento de la escuela y el tránsito sea mejor, sería una bendición. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sencillamente, como hay varias calles de entrada y salida, o que no permitan que ningún vehículo se pare en el medio de la vía a dejar los niños, que bajar los niños sea algo sencillo con el protocolo, lo bajaste, ok, dobla ahí mismo a la derecha y sale en la otra calle para que te devuelva. Con ese pequeño ejercicio, señores, ahí no se formarían los tapones de lado y lado, porque son varias calles que interconectan, que con tomar dos vías, lo dejaste aquí, gira por esa misma y da la vuelta. Pero el que va a salir tiene que hacerlo por sol de luz, porque ahí se paran de manera imprudente un grupo de gente. ¿Y qué hace esa guardia escolar? Sencillamente no está haciendo el trabajo adecuado como debiera de hacer. Yo pienso que dentro de las medidas que va a tomar Educación, debiera sobre todo empezar con aquella cosita sencilla, porque como quiera los guardias están ahí y hay como 6, pero no hacen nada. Y hay comerciantes, que yo lamento tener que decir esto, que improvisan en la misma calle, en la acera, paran tarantines para vender que la empanada, que esto, obstruyendo el tránsito. Así no puede ser. Miren, hay otro tema que yo quisiera tocar y es que los senadores aprueban la creación, o mejor dicho, aprueban un proyecto de ley que fue sometido para la creación
del Ministerio de Justicia. Yo escuché a Domínguez Brito, que fue un ex procurador general de la República, y él entiende que eso es un disparate, pero yo pienso lo contrario, yo disiento con él. Yo creo que ese Ministerio de Justicia tendría una buena aplicación. Por ejemplo, el sistema carcelario es manejado por la Procuraduría General de la República, pero esa Procuraduría General de la República, que tiene que bregar con muchísimos casos de corrupción, también tiene que estar velando por el desenvolvimiento de esas cárceles del país, está bregando con el tema de las alimentaciones de los reclusos. Y ustedes ven que ni siquiera tienen todo el tiempo necesario para ellos poder dedicarse a profundidad con los expedientes que son sometidos por actos de corrupción. Entonces, ciertamente en nuestro país hay demasiada burocracia, pero tampoco podemos tener un sistema carcelario estancado con múltiples problemas y teniendo una concentración en manos del Ministerio Público de lo que pudiera ser el desenvolvimiento de las cárceles, si eso realmente no sirve para resolver los problemas. Todo lo que tienda a solucionar problemas expeditos en la justicia, hay que tratar de aplicarlo. Y a propósito de eso, señores, a mí me sorprende porque dos senadores oficialistas, entre los que se encuentra el popular Cholitín, ahora que se dan cuenta ellos que en la frontera los jefes militares se han convertido en mafiosos para el tránsito, para cobrarle soborno y dejar pasar haitianos, ahora que se da cuenta Cholitín. Pero parece, yo invito a Cholitín entonces, él parece que no ve este programa, porque nosotros hemos planteado muchísimas veces aquí de que esos militares no deben estar de manera estática ya como se hace en la mayoría de los casos. Anteriormente, cuando usted mandaba un militar para la frontera, eso era un castigo. Te voy a mandar para la frontera. Y ahora, señores, se paga. Eso es una mina de oro para la trata de nacionales haitianos, cobrando dinero. Y yo quiero preguntarle a las autoridades que tienen que velar porque esos militares ejerzan una actuación decente. ¿Acaso han visitado algunos de los jefes que tienen que ver y los militares que trabajan en la frontera? ¿Alguien lo ha visitado? Porque tener tiranos, tener dictadores en un país es malo. Pero los dictadores muchas veces son cautelosos con esos tipos de temas. Y dentro del gobierno de Rafael Leónidas Trujillo había un departamento de investigación interna, un servicio que era el SIN, Servicio de Inteligencia Nacional. Esa gente realizaba una labor de una especie de caliezajes. Y a lo interno ellos, más o menos, cada vez que había actos de corrupción, aunque Trujillo fuera el principal corrupto, esos militares eran sancionados. Pero ahora nosotros vemos con frecuencia que estos militares que había tanto traficando nacionales haitianos, usted ve miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional envueltos en ese tipo de problemas. A esa gente hay que imponerle sanciones ejemplares, porque no es lo mismo cuando un trabajador
le roba a su empleador porque son delitos agravados. El empleador de los guardias y la policía es el Estado. Entonces eso debe de tener una sanción muy superior, ejemplificar y que se cumplan. No creo que ningún director fronterizo pueda justificar con el salario que gana la forma en que vive. Y eso nosotros tenemos que hacerlo en este país, incluyendo muchos coroneles. Pues yo quisiera saber cómo es que administran esos recursos. Porque usted lo ve que son millonarios y tienen de todo y ganan unos salarios bajitos. Pero no hay nadie que se empeñe en supervisar eso. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de 600 pesos de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intrant, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intrant, cambiando la forma en que nos movemos. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Abarcamos la geografía nacional con más de 434 proyectos que en este momento se están ejecutando, cuya inversión supera los 70.000 millones de pesos. Ha sido una tarea titánica la desarrollada por este gobierno y este ministerio. Por eso hago una mención especial para el ministro de Obras Públicas, de Línea Ascensión, porque muchas de estas obras estaban detenidas por muchas situaciones legales. El trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo no solo le está cambiando el rostro y la piel a nuestro país, sino que ha permitido generar un cambio a la situación económica del país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Familias, desde el INAIPI trabajamos en la adecuación y remozamiento de nuestros centros, pintando, higienizando y organizando. Pueden tener la confianza de que garantizaremos seguridad y protección a sus niños y niñas en esta apertura escalonada y voluntaria. Nuestros colaboradores y colaboradoras se mantienen en una formación constante para seguir brindando servicios de atención integral de calidad a la primera infancia de la República Dominicana. ¿Eres cliente telemedido?
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, la gente del pueblo de Baní está alto hasta la saciedad de denunciar la depredación que se ha estado haciendo en el río Nizao. Quienes tuvimos la oportunidad de ver al río Nizao cuando tenía su cauce normal, si los vemos ahora, nos da ganas de llorar, porque ese era un río que tenía mucha vida, un río bastante importante. Entonces, esas empresas de agregado empezaron a dragarlo y sacarle el material, y la verdad es que lo han destruido. Y es un río que hace falta, sobre todo porque en nuestro país es muy poca la cantidad de agua que se retiene de las lluvias. Porque las presas, por lo regular, salen muy caras, entonces no generan tanto voto, aunque sí generan salud, aunque sí generan desarrollo, pero a los gobiernos no les gusta invertir en eso. Ustedes saben de la cantidad de lluvia que cae aquí. ¿Qué cantidad es que el país puede reservar? Un 10%. Pero cuando ustedes ven el Producto Bruto Interno de Cuba, se dan cuenta que el nuestro lo triplica por lo menos. Y ustedes saben cuál es la capacidad de agua que tiene Cuba, 84%. Una diferencia muy abismal. Y nosotros, cada vez que vamos a abordar temas como esto, nos vamos a los extremos y queremos tomar cierta medida con cierta drasticidad que resultan inaplicables, y sobre todo que los que manejan el tema de los agregados son personas muy poderosas en el país y personas que hacen mucho aporte a la campaña de los políticos. Y por vía de consecuencia, hay que garantizarle la inversión que ellos hacen. Y si es necesaria la construcción, porque decirle de golpe y por rato a la gente que bregan con esos agregados, no saquen materiales de los ríos, sabemos que es imposible. Porque el país necesita la construcción. Y de ahí es que salen los materiales, pero hay fuentes que son sustitutas que nosotros pudiéramos aprovechar. Ustedes saben que hace cierto tiempo, cuando se iban a pavimentar las calles, le echaban grava, pero nosotros sabemos que la toca juega un papel ahora fundamental para nosotros, para el asfaltado de las calles. Esa misma toca bien estructurada también pudiera servir como arena. Entonces, es como que nosotros nos sentemos y tratemos de conciliar las cosas dentro del marco de lo posible para entonces sí imponer sanciones drásticas. Mira, nosotros vamos a agotar esta fuente mineral para esto y no se puede tocar esto. El que toca esta parte va a tener problemas. Y ciertamente aplicarle la ley
a quien la viole, pero también dándole ciertos niveles de alternativa, porque es necesaria la construcción, pero también es necesaria la preservación de los ríos. Miren, ustedes recuerdan ese caso de la Operación Camaleón, que vuelve a Hugo Vera y a Jochi Gómez, que dicho sea de paso, ellos tienen medidas de coerción, pero dentro de esas medidas de coerción están las de presentación periódica, que no es que están encerrados en una cárcel. Se ha continuado con las investigaciones y ese abanico se ha ampliado y el Ministerio Público ha estado actuando, realizando una serie de allanamientos, aunque todavía no se han dado a conocer los nombres de los que pudieran estar apresados fruto de los allanamientos que se están realizando. Y cuando uno ve este tema, alberga cierta preocupación en el sentido de que esa empresa operada por Jochi Gómez es una empresa que tiene que ver incluso con la seguridad del país y uno no alcanza a entender cómo es que un particular pueda tener informaciones privilegiadas que son propias del Estado, en donde se habla incluso de que puede retener y recabar informaciones confidenciales, inclusive hasta de particulares que conforme a la especulación de muchas personas, también resultan ser hasta cierto punto chantajeados para no divulgar ese tipo de informaciones. Ustedes saben que muchas de esas informaciones y de esas actividades y allanamientos que se dan los fines de semana, aunque son publicados en los periódicos sabatinos y matutinos, por lo regular la gente está en otro tipo de ambiente y como que esa noticia hasta cierto punto muere. Pero nosotros le prometemos que el lunes ya le vamos a tener unos detalles más profundos acerca de estos allanamientos que se están dando en la Operación Camaleón. Vamos a cambiar de tema, señores, porque Ezequiel Molina, el pastor Ezequiel Molina, que a mi juicio es la persona que encarna la máxima representación de las iglesias protestantes, hizo un llamado. Él dice que las autoridades dominicanas tienen que enfocarse en enfrentar esas bandas haitianas y deben detenerla encerrada en su país. Porque si el Estado dominicano no actúa, entonces llegará el momento en que ellos son los que nos van a tener encerrados a nosotros aquí. Esa es una situación hasta cierto punto preocupante y me llama mucho la atención y veo muy bien por parte de Ezequiel Molina que haya hecho este tipo de planteamiento, porque las iglesias
protestantes que tienen en el país un desarrollo bastante grande, se han segmentado, se han multiplicado mucho. Tienen que empezar a jugar el rol que le corresponde a las iglesias, porque las iglesias católicas siempre le han comido los caramelos. ¿Por qué las iglesias católicas le han comido los caramelos a la iglesia protestante? Sencillamente porque en todos los problemas nacionales los católicos siempre salen al frente, hacen denuncia contundente, trabajan y se preocupan por todos los problemas sociales, mientras que uno ve a la iglesia protestante como un poquito de lado. Y yo diría que eso tiene su génesis. Y es porque en el catolicismo hay una línea que viene de la Santa Sede desde el Vaticano y tienen representantes que se convierten más bien en una institución, y una persona para ser sacerdote tiene que cumplir con muchísimos parámetros, no solo de casi 12 años de estudio, sino que tiene que regirse también por un formato a tal extremo que la misa que se oficia en el país un domingo es la misma que se oficia en el mundo entero. En la religión protestante no. Un pastor escoge un tema y habla de lo que él quiera, pero allá no. Allá hay que tener una línea, hay que cumplir con muchas reglas que le impone el concordato. Pero ya es bueno de que la iglesia protestante se manifieste de esta manera. Y yo le voy a decir a ustedes lo siguiente. Los gobernantes tienen informaciones muy privilegiadas que no tiene la población común. Cuando ustedes ven que a pesar de las contradicciones que tienen los diferentes líderes políticos nuestros, el presidente hace un llamado y ellos han mantenido una actitud confidencial y hasta cierto punto pudiéramos decir que solidaria con este tema de la crisis de Haití, es porque esos mandatarios y expresidente, eso es presidente de la República y el mandatario, saben que el horno no está para galletita y no le han dicho a la población la situación actual. Ahora, no crean ustedes que en un conflicto con Haití, como muchas personas piensan, nosotros lo vamos a coger con las manos, como probablemente pensó Rusia que iba a hacer lo mismo con Ucrania. No, nosotros necesitamos, inclusive, yo le pido a Farideh Raful desde aquí que trate de realizar una gracia para que toda aquella persona que tenga arma de fuego cuyo permiso esté vencido por muchos años, que le dé una gracia que facilite para que todo el que tenga un arma de fuego de porte legal pueda legalizarla y que la población dominicana, sobre todo ahora que tenemos una policía moderna, dentro del marco de lo posible, esté preparado. Porque nosotros no sabemos el día que aquí va a amanecer nublado. Esa parte no la sabemos. Ustedes ven que del otro lado hay un grupo de jóvenes que saben manejar armas de fuego. Ustedes vienen aquí al país y yo lo invito a que vayan a esos centros de Infotep, que vayan a las universidades y que se vayan a las escuelas públicas y ustedes verán la cantidad de nacionales haitianos
estudiando, preparándose y formándose, y muchos jóvenes de aquí lo que están en fumar juca, llenos de tatuajes y con todos los pantaloncillos afuera, porque los pantalones los quieren utilizar en la narga y sumergidos en el tema de la droga. Y usted me va a decir a mí que una persona que eche el día entero alando juca, consumiendo estupefacientes, con un cuerpo todo lleno de tatuajes, con toda la narga afuera, va a tener un criterio de decir que déjame yo salir a defender a mi patria. Que la clase de moral y cívica debe de darse nuevamente, insertarse en todas las aulas, que la gente tenga un patriotismo, que piense en su país. ¿No ves cómo allá en Haití se dispusieron a desviar el río Masacre y ellos se alinearon todo y se llevaron el río y hacen todo y nosotros tenemos que cargar con todos los problemas de ellos? Tenemos nuestros hijos fuera de las escuelas, fuera de lo que es la salud y ellos completamente empoderados en nuestro país. Y gracias a Dios, ahora los expresidentes, las autoridades han ido creando un poco de conciencia y ese llamado de Ezequiel Molina llega en un momento que uno puede verlo como una fuente de agua en medio de un desierto. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será el lunes, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.